Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Este lunes el Parlamento de Israel aprobó una reforma judicial que recorta de forma drástica las competencias del Tribunal Supremo del país. La reforma, anunciada por el gobierno de Benjamín Netanyahu hace meses, ocasionó a principios de año airadas protestas por parte de la oposición. El malestar no tardó en trasladarse a la opinión pública, que convocó manifestaciones callejeras que devinieron multitudinarias en las principales ciudades israelíes. Pero el gobierno de Netanyahu, conformado por el Likud y una serie de partidos menores de carácter religioso, el rechazo a la reforma no le ha frenado para seguir adelante. Esto ha provocado que la calle vuelva a llenarse de manifestantes. La reforma en cuestión elimina la capacidad que el Tribunal Supremo tenía para anular decisiones y nombramientos del Ejecutivo sobre la base de la llamada razonabilidad o criterio de racionalidad. Para Netanyahu y sus socios, el Tribunal Supremo es un incordio. Creen que durante décadas ha intervenido demasiado, entrando de forma indebida en esferas de poder que no le corresponden. El malestar de la derecha israelí con el Supremo era bien conocido. Lo que pocos se imaginaban era que iba a ir adelante con la reforma, ya que supone un atentado contra el sistema político israelí, en el que, como en cualquier otra democracia, el Supremo se erige como contrapeso del Parlamento y del gobierno. Pero a pesar de las quejas, Netanyahu no se ha echado para atrás. Todo lo contrario. Primero anunció que trataría de abordar la reforma judicial consensuándola con otros partidos, pero los elementos más radicales de su propio gabinete impidieron cualquier tipo de entendimiento con la oposición. De modo que, aprovechando su mayoría parlamentaria, puso en marcha la tramitación de la ley en el Knesset. Ahí se pudieron apreciar las visibles fisuras dentro del propio gobierno. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, trató hasta el último momento de buscar un compromiso, al menos con parte de la oposición. El de Justicia y viceprimer ministro, Yariv Levin, era partidario de lo contrario, de ir hasta el final y aprobar la ley a cualquier precio. Es comprensible que Gallant esté preocupado. Miles de militares en la reserva se han pronunciado contra la reforma, anunciando que no se incorporarán al servicio activo si son llamados a ello. Esto podría generar graves problemas de seguridad y que eso termine por reactivar el conflicto con los palestinos. Dentro de Israel las cosas podrían incluso empeorar. Tras el verano, la coalición de gobierno pretende aprobar nuevas leyes que incluirían el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo por parte del Parlamento, lo que complicaría aún más la crisis constitucional en la que se ha metido el país. La oposición ha solicitado al Tribunal Supremo que derogue la reforma, algo que en principio podrían hacer, pero que sería toda una declaración de guerra hacia Netanyahu. La calle, entre tanto, se ha activado de nuevo. Unidades enteras de reservistas podrían quedar paralizadas. Muchos empresarios se han sumado a las protestas, cerrando sus establecimientos, y los sindicatos acarician la idea de convocar una huelga general. Israel está en una situación crítica en este momento. La situación se ha tornado explosiva y esto en un lugar como este podría traducirse en una crisis mucho más seria. Pues bien, para tratar este tema que tiene Israel completamente dividido y a buena parte de sus ciudadanos en la calle, nos acompaña hoy Néstor Feller, que es israelí de origen argentino. Los habituales de mi canal de YouTube ya le conoceréis porque nos acompañó en el viaje que hicimos Alberto Garín y yo junto a 50 contraescuchas a Jerusalén a finales de mayo. Néstor lleva prácticamente toda su vida allí, conoce bien su país y ha sido catedrático de Sociología, de Historia y de Religiones. Se ha puesto la cosa muy malita en Israel, no es cosa nueva, no es algo nuevo. En el mes de enero empezaron una serie de manifestaciones de las que hemos hablado aquí en La Contracrónica en alguna ocasión en los últimos meses, y cuando parecía que ya todo volvía a la tranquilidad, el que no ha vuelto a la tranquilidad ha sido Benjamín Netanyahu, que ha puesto de nuevo en marcha la ley esta tan polémica, la reforma judicial tan polémica, que este mismo lunes decidió llevársela al Knesset, al Parlamento israelí, y pasarla. No lo ha hecho por decreto,
sino con su rodillo parlamentario. Pero bueno, esto ha ocasionado que Israel, de nuevo, y nunca mejor dicho, salga a la calle. Se ha juntado además en pleno verano, por lo que las manifestaciones son, o están siendo, todavía más masivas que las que tuvieron lugar allá por el mes de enero y febrero. Bien, pues para hablar de este tema, os he comentado antes, os he hecho un pequeño anticipo en la introducción, tenemos a alguien en Israel. Iba a decir que en Tel Aviv, pero no está en Tel Aviv. Néstor está ahora mismo en Tiberíades, al lado del lago de Tiberíades, y me acabo de informar que hace mucho calor, un calor que solo aguantaría yo, según me ha dicho, lo cual le creo. Bien, pues Néstor estuvo con nosotros, con los contraescuchas que fuimos al viaje a Jerusalén, con Alberto, en el mes de mayo fue esto, y la verdad es que nos sorprendió de todo lo que sabía. Néstor es contraescucha, dicho sea de paso, es decir, les mostró voluntario a la agencia para guiarnos y para llevarnos de aquí para allá, y estuvimos en un montón de sitios, y la verdad es que es un lujo poder llegar a un país extranjero y conocerlo de la mano de alguien que sabe tanto y que tiene tanto sentido común como Néstor. Así que nada, el último día ya nos despedíamos y le dije, oye Néstor, dame tu teléfono, que en cuanto pase algo en Israel, que pasará en algún momento, Israel es un país que tiene una política siempre, aparte de la historia de los palestinos, tiene una política interna muy agitada, pues te llamaré. Y ya sabéis que yo los temas de Israel los suelo traer aquí en la Contracrónica. Bien, pues voy a pasar a saludar a mi querido Néstor, que está en el paraíso a no sé cuántos grados. Muy buenas, Néstor. Hola Fernando, muy buenas aquí desde este calor infernal para mí y agradable tal vez para ti en Tiberíades. En Tiberíades, esto está al norte de Israel, para lo que los que no lo sepáis, en fin, es de donde viene Jesucristo, de Cafarnaún, las mismas, vamos, él viene de Nazaret, pero su vida pública empezó en Cafarnaún, que está, las ruinas están en la misma ribera del lago de Tiberíades. Esto está al norte del país, es una región muy bonita, pero, bueno, más bonita todavía con calor. Pero bueno, en verano ya sabéis que Israel es un país, como le pasa a España, Italia o a Grecia, los países del Mediterráneo son muy cálidos. Bueno, os digo antes de nada, Néstor habla perfectamente español, no por nada, sino porque es argentino de origen y por lo tanto domina nuestra lengua, porque también es la suya. Así que no penséis que vamos a tener aquí problemas, ni ningún lost in translation, ni nada de eso. Bien, lleva muchos años en Israel. ¿Cuántos años llevas tú en Israel? Me lo dijiste allí, pero no me acuerdo el número. Sí, hace 46 años que vivo acá en Israel, vine de Argentina, estudié en la universidad y después me dediqué al turismo, después de haber enseñado un par de años en la universidad, sociología, religiones comparadas, etcétera, y ahora sigo enseñando, pero en 4 ruedas, es decir, en el turismo que es en autobuses o en mi vehículo. Bueno, nos tienes que introducir un poco, no solo a los españoles, sino a toda la comunidad hispana que se da cita aquí en la Contracrónica. ¿Qué diablos está pasando en Israel? Porque siempre que llegan noticias de Israel es por más o menos por lo mismo, y es porque hay algún problema con los palestinos, pero esta vez es un problema interno y un problema que se ha enquistado. Empezó en enero y no se ha detenido hasta el momento presente. Hoy la prensa, la sección internacional, venía tapizada con historias de Israel y unas imágenes que algunas quitaban el hipo. Sí, realmente es algo que ha sucedido en los últimos, digamos, desde que subió el gobierno este gobierno de coalición, que por primera vez tenemos un gobierno de coalición muy de extrema derecha y extrema derecha también religiosos. Hasta ahora, los últimos, bueno, siempre hemos tenido gobiernos de coalición, pero los gobiernos anteriores en que Netanyahu fue primer ministro, y esta es la 5ª vez que es primer ministro, siempre él ha estado de alguna manera en el medio, o sea, a él siempre le gustó tener partidos políticos hacia la izquierda un poco, hacia el centro, y hacia la derecha, y los religiosos hacia el otro, de tal manera que él quedaba un poco en el medio, y de esa manera podía consensuar y de alguna manera llevar una política diciéndole no puedo más para uno, no puedo más para el otro, para poder llevar a cabo una política que sea de alguna manera potable para todos. Sucede que con el tiempo se fue, digamos, quemando como político, porque de alguna manera a muchos de sus aliados no les ha hecho lo que prometió, los ha negado, los ha hasta traicionado según algunos, y eso ha hecho como que de alguna manera los partidos que de alguna manera podían ser muy cercanos a él, partidos de centro, izquierda, de alguna manera no han querido formar gobierno con él, y esta vez tuvo que conformarse con un gobierno que el Parlamento, como tú sabes, la Knesset en Israel, son 120 parlamentarios, 61 es lo necesario para poder formar gobierno, en este caso tiene 64, donde de alguna manera él pasó a ser
el más de izquierda de alguna manera, porque todos los partidos son realmente de derecha, extrema derecha, y entre esos hay partidos muy religiosos y hasta podemos decir mesiánicos, o sea, que están pensando ya que el tercer templo ya está llegando y se va a construir un nuevo templo. Y de alguna manera eso hizo con que estos partidos de extrema que él tiene, tomando en cuenta que Netanyahu es un político que hay que saber agarrarlo porque si no él va a terminar haciendo lo que él quiere, firmaron con él de tal manera de que él tiene que en el tiempo determinado llevar a cabo determinadas leyes que sean buenos para sus propios objetivos. Y lo hicieron de tal manera de que no puede escaparse, es decir, no puede postergar más allá del tiempo, intentémoslo de una manera, no, exactamente lo que escribió así tiene que hacerse. Y si no lo hace de esa manera, pues el gobierno le va a caer. A esto también se le suma que el propio Netanyahu está con problemas judiciales. Entonces, de alguna manera, acá se juntan varios elementos. Por un lado, los problemas judiciales de Netanyahu hacen que él quiera tratar de postergar lo más posible el que su gobierno no caiga y tratar de hacer algunos cambios, algunas enmiendas parlamentarias para él poder agarrar y que su juicio de alguna manera salga lo más limpio posible. Y por otra parte, se juntan los de extrema religiosos que quieren seguir utilizando el gobierno para poder seguir recibiendo dineros y seguir recibiendo posibilidades de no hacer el ejército como lo hace la mayor parte de los israelíes. Y por otra parte están aquellos mesiánicos que quieren hacer elementos que lleven a anexar territorios que Israel ocupó ya en la guerra de los 6 días. O sea, se juntan muchos elementos que hicieron que esto explotó. ¿Qué es lo que sucede aquí? Durante todo el tiempo de que este gobierno subió, empezó a haber, se apuraron. De alguna manera ellos se apuraron. Es decir, que como vieron que de repente tienen toda la torta para comer solos y que no hace falta repartirla y que no hace falta mostrar ningún tipo de elementos menores, es decir, vamos con todo, rápidamente mostraron qué es lo que ellos quieren. Quieren llevar a cabo muchas leyes que son realmente contrarias a lo que llamaríamos una democracia liberal parlamentaria, como lo ha sido hasta ahora Israel. O sea, siempre Israel se vio en esa balanza de tenemos un país democrático judío democrático, y en eso siempre estuvimos. Estos parece que quieren llevar la balanza a más cantidad de judío y menos la parte democrática, como que les viene a mal en este momento. Entonces, de esa manera es que cuando vimos que estas leyes quieren pasar en forma muy exagerada, empezó a haber mucha cantidad de movimientos en la calle sin parar. Ya la semana número 38, que todas las semanas, 1, 2 y hasta 3 veces por semana salen muchas personas a protestar con manifestaciones multitudinarias. Pero no solamente son las personas, se trata también acá de digamos, lo que es la parte intelectual de universidades, lo que es el aparato médico, lo que es la parte de tecnológica, lo que se llama los startups en Israel, que son muy importantes, todos aquellos militares importantes, inclusive de los servicios de inteligencia. Mucha cantidad de gente le dice a Netanyahu, por favor, no pases estas leyes son muy terribles, muy dracónicas. Y Netanyahu, ante la presión de sus socios, no vio otra más que continuar adelante con esto, no vio ninguna otra posibilidad. Y si bien intentaron llegar a un acuerdo con la oposición, les fue difícil, porque en todas las veces que se sentaban con la oposición, aquellas personas que querían llevar a cabo estos cambios en las leyes lograban hacerlo de tal manera de que no daban ninguna opción a que haya ningún tipo de dar el brazo a torcer en lo más mínimo. Y ayer pasó esta ley. ¿Qué es la ley que pasó? La siguiente. La ley que pasó es una ley que se llama Ley de Estándar de Racionalidad. ¿Qué significa estándar de racionalidad? Significa lo siguiente. Hasta ahora, cada vez que un ministro, un primer ministro, una persona importante del gobierno lleva a cabo algún tipo de política, es decir, algún tipo de política que puede ser presupuestaria o poner en el cargo a tal o cual persona, siempre la Corte de Justicia, el Poder Judicial, podía decirles o vetarlos diciendo que esto no es racional, que tal persona no tiene la suficiente cantidad de aptitudes y los méritos para poder llevar a cabo tal o cual posición en el gobierno, o que tal cantidad de dinero no fue tomado en cuenta algunas personas que tenían que hablar para poder entender la situación. O sea, no tomaron en cuenta determinadas cosas y hasta ese momento los jueces podían o vetarlas o hacer algunos cambios.
Y ellos basaron este estándar de racionalidad y lo pasaron como ley básica. Es decir, a partir de ahora, a partir de ayer, los jueces no pueden vetar nada que el gobierno haga. Es decir, que el gobierno puede hacer a través de sus ministros, a través de sus empleados de alta graduación dentro de los diferentes ministerios, pasar lo que quieran, colocar a las personas que ellos quieran, lo cual permitiría más corrupción, permitiría más un doble estándar, de alguna manera, diciendo yo hago lo que quiero y no me importa lo que digan los otros, y eso es algo muy terrible. Y lo peor es que esto lo van haciendo en forma lenta, es decir, primero pasaron esta ley y a partir de ahora van a pasar otras leyes. Por ejemplo, la próxima ley que está por salir es que aquellas personas que estudien la Torá, o sea, el Pentateuco, que estudien estudios bíblicos judíos, pues estarán eximios de hacer el ejército y te recibirán tanta cantidad de dinero como aquel soldado que se juega la vida. Y de esa manera estamos entrando en un proceso donde la parte religiosa se está convirtiendo más y más fuerte en los estándares liberales que tenemos acá en Israel. Bien, vamos a ir sobre el personaje en sí, Néstor, si te parece, que es Netanyahu. Netanyahu es el sinónimo del Israel de los últimos 20 años. Netanyahu estuvo como primer ministro allá por los años 90, pero no mucho tiempo, solo 3 años, del 96 al 99, y luego volvió con mucha fuerza en el año 2009 y se pasó nada menos que 11 años, más de 11 años en el poder, hasta 2021. Entonces se abrió una crisis política, sobrevinieron 2 gobiernos opositores, 2 gobiernos que fueron débiles, uno duró solo 1 año y el otro 6 meses. El primero fue el de Naftali Bennett y el segundo el de Yair Lapid. Y en diciembre del año pasado regresó Netanyahu, a pesar de que es un hombre que ya tiene cierta edad, a quien muchos consideraban retirado, que tiene algunos problemas de salud. De hecho, hace unos días le han tenido que poner un marcapasos, creo. Vamos, que está ya un poco de retirada. Volvió al poder, pero con una coalición realmente radical. Bien, lo que hemos visto en los últimos 3 años es que la oposición realmente tampoco tiene fuerza parlamentaria para imponerse. Cuando han llegado al poder, en el año 2021 y 2022, no han conseguido crear un liderazgo propio y crear una mayoría propia. Bueno, lo que sucede también es lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que en los últimos 10 años, por supuesto, Netanyahu siempre estuvo en el centro de la política de Israel ya hace más de 20 años, con diferentes coaliciones. Esta es la 5ª vez que pasa a ser primer ministro. En los últimos 10 años, la política se estuvo polarizando, donde ya los elementos que antiguamente eran fundamentales en Israel, a diferencia de otros países del mundo, acá hay ejes que cortan a la sociedad y, por lo tanto, se establecen partidos políticos a través del eje árabe judío, religioso laico, entrega de territorio, lo que llamaríamos palomas y halcones, ricos y pobres. O sea, hay diferentes ejes que cortan a la sociedad. En los últimos años, el eje se convirtió en a favor o en contra de Netanyahu. O Netanyahu es bueno o Netanyahu es malo, en forma total. Y eso es lo que polarizó todo. Entonces Netanyahu tuvo que tomar partido y de esa manera los que quedaron con él son aquellos que ven que Netanyahu podía ayudarlos a llevar a cabo su agenda política. Tomando en cuenta, como tú dices, la debilidad de Netanyahu es muy grande. Ya lo escuchamos hablando, ya lo escuchamos en más de una oportunidad, incluso su postura en el Parlamento y todo, postura física estoy diciendo, ya no es la misma Netanyahu de los primeros años en que brillaba. Ya dejó de hacerlo. Y tanto es así, es que los propios socios nuestros, los grandes socios e importantes de Israel a nivel internacional, estamos hablando de Norteamérica, como Biden en este caso, le está dando ya totalmente a entender que si va a cambiar Israel y se va a convertir en un país menos democrático, yo no voy a decir dictadura porque esa no es la palabra correcta, pero digamos un país autoritario, tipo aquí tomamos en cuenta a Polonia o a Hungría, de Orbán, yo no quiero llegar a hablar de Erdogan ni de Putin, pero estamos hablando de política autoritaria. Los países, digamos, socios nuestros, que son los países europeos y Norteamérica, ya están dando a entender que no vamos a poder seguir siendo socios preferenciales de ustedes. Y a eso hay que tomar en cuenta también que se junta, sin duda alguna, el asunto que Israel tiene un problema grande, que es el problema de que estamos gobernando sobre un pueblo, el pueblo palestino, que son los que conquistaron en la guerra de los 6 días, y bueno, más allá de que tenemos que llegar a un acuerdo con ellos, la debilidad de ellos hace que no podemos llegar a ningún acuerdo. Y esa debilidad
se trasluce en que los partidos de extrema derecha y religiosos aprovechan para tratar de lograr en algún momento llegar a querer que esos territorios queden de las manos de Israel. O sea que Netanyahu, si bien pasó a ser una figura muy importante en los últimos años, en este Parlamento pasó a ser una figura ya de segunda, cuando los que están llevando adelante la política extremista son los partidos de extrema derecha religiosa. Que hay un montón de partidos de esos. Si echamos un vistazo sobre la coalición que acaudilla Netanyahu, pues yo cuento ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5 partidos, cada cual con un nombre más extraño. Exacto. Y todos muy similares. Exactamente. Yo te voy a explicar. La diferencia también grande es que el parlamentarismo de Israel o la democracia de Israel a veces es exagerada. ¿En qué sentido? Y ojo, no me malinterpretes. Hace falta solamente 3,5 de votos para entrar en el Parlamento. A diferencia de otros parlamentos, creo que en España será 5%, 6% para entrar. Acá hace falta solamente 3,5. O sea, y eso se subió en los últimos años. Empezamos siendo con 1%, 1,5% para entrar al Parlamento. O sea, que con poca cantidad de personas logras colocar a un parlamentario. Tomando en cuenta que Israel es una sola circunscripción política, es decir, no está dividido en provincias o administraciones o departamentos. Es más fácil encontrar un partido político que con un par de votos logras colgar un parlamentario. Y de esa manera se polarizó totalmente el panorama político de Israel. Es cierto, cada uno que junta 3,5, como te estoy diciendo, los votos, son 4 parlamentarios, automáticamente formás partido político y entras en el Parlamento de Israel. No hay parlamento, creo yo, en Europa, en el mundo, que tenga tanta cantidad de partidos como lo tiene Israel. La diferencia puede ser de algunos nada, simbólica, como simplemente una palabra que lo diferencie. Pero hay partidos, por ejemplo, religiosos, sefaraditas, hay partidos religiosos ashkenazitas, hay partidos religiosos que son a favor de quedarse con los territorios, hay otros partidos que están a favor, y realmente es muy grande, digamos, esa polarización. Y en este último caso se juntó que uno de los partidos claves, que durante más de 25 años estaba en el Parlamento de Israel, que era un partido liberal de izquierda, no logró entrar por apenas 1.000 votos. Entonces, por lo tanto, esos 140.000 votos que podían haber hecho para que entre, se diluyeron totalmente entre los partidos de derecha. Es por eso que no hay ninguna oposición. Y no hay ningún líder de la oposición, porque todo el mundo quiere ser el primero. Y por eso es muy difícil. El primero sería Yair Lapid, por número de votos. Si me voy a las elecciones de noviembre del año pasado, que es el líder del Yesh Atid. En realidad, el año pasado, las elecciones anteriores, el que gobernó con una muy buena predisposición por parte de Lapid, que era mayoritario, gobernó un partido minoritario, que fue Bennett, que era religioso a favor de los territorios y pasó a ser más centrista y no tan de derecha y no tan religioso. Él se metió en la coalición nuevamente por la rabia contra Netanyahu. La tiña contra Netanyahu es tan grande que todos sus socios se convirtieron en sus enemigos y formaron sus propios partidos políticos. Bennett se juntó, que es un partido minoritario, se juntó con Yair Lapid, que es el partido mayoritario, pero sabiendo que Yair Lapid es menos potable porque es más laico de alguna manera. Entonces, por lo tanto, sabía que el otro iba a tener más posibilidades de formar gobierno y de poder que la gente lo siga, y así se hizo el gobierno. Hoy en día, Lapid sigue siendo una persona importante, pero nunca va a ser el primero. Hay otro, Gantz, de otro partido político similar al de él. Nuevamente, las diferencias son pocas, pero este Gantz fue comandante en jefe del ejército y formó su partido político después del tiempo que le corresponde, que no podía hacer nada en política, y pasó a ser una persona muy importante, o sea, muy centrista, muy oficialista, y eso es algo que la gente lo ve muy bien, tomando en cuenta que en este momento, que las críticas contra Netanyahu, las críticas que ya estas manifestaciones que vienen siendo ya hace 6 meses casi sin parar como algo realmente único y bastante pacíficas dentro de todo, hubo mucha cantidad de gente del ejército que dijo en forma abierta que no va a voluntarizarse. No estoy hablando de gente que hace el ejército y decide no continuar, eso es imposible porque sería ya, no puedes decir el ejército que es obligatorio decir no voy al ejército porque vas en prisión, pero hay mucha cantidad, y la gran parte, por ejemplo, de los aviadores y gente muy importante del servicio de inteligencia, etcétera, etcétera, que se voluntarizan en el ejército. Esa gente puede decir, no me voluntarizo más,
No tengo por qué voluntarizarme, decido no ir. Y este Gantz logró de alguna manera decirles, cálmense, estoy de acuerdo con ustedes, pero de alguna manera tomen en cuenta que el país es uno solo y nuestros enemigos nos están viendo. Así que este puede llegar a ser la alternativa. Y otra vez, Gantz estuvo con Netanyahu en uno de los gobiernos, le prometió que después de la mitad de la cadencia iba a ser Gantz el primer ministro, y Netanyahu lo traicionó, como lo hizo con todos. Netanyahu tiene esa condición. Entonces, a pesar de que Netanyahu de religioso no tiene absolutamente nada, es como un Trump en Norteamérica, que los evangelistas lo siguen. Bueno, aquí a Netanyahu lo siguen todos los religiosos, a pesar que saben que de religioso no tiene nada. Pero él es la figura que nos permite gobernar por mucho tiempo. En Israel últimamente no hay más que elecciones. De Benny Gantz se ha hablado en la Contracrónica hace ya tiempo, eso sí. Allá por el año 2020 hubo unas elecciones muy reñidas entre Netanyahu, el Likud, y Benny Gantz, que en aquel entonces representaba una coalición de centro, centro amplio, podríamos decir, llamada azul y blanco, que son los colores de la bandera de Israel. Bien, estas fueron las elecciones de 2020, pero en principio el Knesset se renueva solo cada 4 años, pero si he hecho un vistazo al listado de elecciones, resulta que tenemos 2 elecciones en 2019, elecciones en 2020, elecciones en 2021, elecciones en 2022, y al paso que vamos, habrá elecciones en 2023, en cuanto aparezca la primera fractura en la actual coalición. Parecería que sí. Y acá ha habido muchas elecciones, como tú lo dices, porque por lo atomizado que está el Parlamento de Israel. Pero me temo que esta vez Netanyahu logró que todos sus parlamentarios tiene solamente 32 diputados, pero esos 34, perdón, diputados. Él realmente logró imponer como un tipo de temor que aquel que quisiera votar o piensa en algún tipo de elemento que puede llegar a ser en contra de la política que yo quiero llevar a cabo, será echado, aunque no puede echarlo, pero quedará, digamos, como algo totalmente fuera, digamos, del partido. Y Netanyahu ha logrado hacer eso en forma total. Por otra parte, esta ley le permite colocar a quien quiera en cualquier ministerio sin que el Poder Judicial diga absolutamente nada, lo cual va a permitir que haya mucha corrupción y a muchos le van a dar cargos que por otra parte no tendrían ninguna posibilidad de llegar a tener un cargo público con otro tipo de connotación. Vamos a la reforma en sí, Néstor. La reforma en principio es muy sencilla. Más que una reforma es un recorte de poderes al Tribunal Constitucional, que como has comentado antes por encima, es un tribunal que tiene un poder importantísimo, que es el de poder en cualquier momento y en el momento que quieran frenar una decisión o un nombramiento del gobierno. Es un poder que le viene de la fundación misma, del Estado de Israel. Recordemos una cosa importante, Israel no tiene constitución. En esto es como el Reino Unido, van creando el edificio constitucional conforme va pasando el tiempo y no hay, digamos, un documento como puede suceder en España o en Francia o en Italia, donde todo se tiene que someter a ese documento. No es el caso, y aquí lo que nos encontraríamos es que lo que dice Netanyahu y sus partidarios es que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, se está atribuyendo poderes que no le corresponden, porque esos jueces no los han elegido los israelíes y por lo tanto no tienen derecho de intervenir en política como lo están haciendo. Los del otro lado lo que vienen a decir es que el Poder Judicial es un poder autónomo y por lo tanto su función es servir de contrapeso. Ahora bien, los otros dicen que sí, que está bien como contrapeso, pero en este caso ejercen labores políticas en tanto en cuanto pueden echar abajo cualquier decisión del gobierno. La guerra esencialmente está ahí. Perfecto, lo que está diciendo es correcto. Esta ley de racionalidad es de la época de los británicos. Nosotros heredamos las leyes británicas, como también en otros tipos de casos le decimos leyes otomanas o leyes también bíblicas o leyes también de diferentes lugares. Esta ley de racionalidad
racionalidad de la actuación del Poder Ejecutivo la recibimos del Imperio Británico. Lo que dices es correcto. El cambio acá es muy pequeño, en absoluto, pero ellos lo toman como una cabeza de puente para lo que viene después. Es decir, pasamos esta ley para que el resto de leyes que queramos pasar empiecen a pasar todas. Por ejemplo, quieren pasar una ley que aquella persona que esté mal vestida, ellos determinan qué significa mal vestida, qué tipo de puritanidad no están llevando a cabo. Cuando se presenten en el Muro de los Lamentos, pueden hacerles una multa. Van a poder pasar una ley de que aquel que estudie la Torá, el Pentateuco, podrá tener beneficios diferentes. Ellos van a poder pasar leyes que son muy terribles desde el punto de vista de lo que significa un gobierno liberal. Si esto lo hubieran hecho sin todo lo que estoy diciendo alrededor, nadie hubiera dicho nada. ¿A quién al israelí de la calle no le significa nada esta ley como como otras leyes que se pasan y la irracionalidad de una ley, el estándar? A poca gente le dice algo. Lo que pasa que para todos aquellos que están quejándose o que están saliendo a la calle y que están protestando, entienden que esta es la cabeza de puente por donde van a pasar el resto de leyes y le van a quitar al Poder Judicial la importancia que tiene. Es cierto, el Poder Judicial, ¿por qué el Poder Judicial tiene más posibilidades que el Poder Ejecutivo de un ministro contra un juez? El ministro fue elegido, el juez no fue elegido, por lo menos por el pueblo, para poder determinar si una ley es más buena o menos buena. En absoluto tiene ninguna posibilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero lo que pasa es que en Israel no hay constitución, como tú lo dijiste, tampoco hay dos casas, hay dos casas del Parlamento. No tenemos un poder de congresistas, uno de diputados y otro ¿cómo se diría? De senadores, sí. De senadores, exacto. O de Lord, de la casa, el Lord o senador, exacto. No hay senadores y diputados. Es una sola cosa. Por lo tanto, Israel no tiene absolutamente ninguna, y tú sabes perfectamente, el primer ministro es un parlamentario más, un diputado más, que se convierte en primer ministro cuando logra formar coalición. O sea, que la posibilidad que tiene en Israel que el primer ministro y el poder ejecutivo sea de alguna manera check and balance con los otros poderes es casi mínima, porque no tenemos constitución, porque no tenemos provincias, porque no tenemos ninguna posibilidad de tomar en cuenta que se puede ver si lo que está haciendo es bueno o malo. Por otra parte, la idea es que estas leyes, que hay algunas leyes que se hicieron en Israel que se llaman leyes básicas, y la idea fue que estas leyes básicas en algún momento se convertirán en una constitución. Eso es lo que hubo una idea de hacer eso, pero difícilmente vayamos para ese lado. Pero ellos pasaron esta ley ayer como ley básica, es decir, que a partir de ahora esa va a ser la ley que va a predominar, y los jueces no quieren tocar las leyes básicas. Toman en cuenta que la ley básica la determinó el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y no vamos a tocarla. Bueno, acá se convierte, digamos, en un problema, porque podrían eventualmente el Poder Judicial determinar que la ley de ayer puede ser vetada porque no es una ley que fue tomada en cuenta, digamos, otra cantidad de elementos. Pero no lo va a hacer, porque los jueces se van a limitar a no meterse también en eso. Entonces, eso hace que el poder que tenga el Poder Legislativo sea muy grande. Y tomamos en cuenta que aquellos que están pasando estas leyes son parlamentarios que cosas que dijeron fueron muy fuertes, o sea, contra los palestinos, contra aquellos que están en contra de ellos, y tergiversaron mucha de la cantidad de cosas para poder hacer que el discurso sea potable para el pueblo de alguna manera. Y eso hace que la gente tenga temor, no por esta ley, sino por lo que viene después. Hay una cosa que he leído, no sé hasta qué punto será cierta, lo he leído en varios medios, y es que tienen preparado ya el gobierno una ley que venga detrás de esta para pasar a nombrar a los jueces, que los nombre el propio Parlamento, y no como hasta ahora que se eligen entre sí mismos, que es un poder completamente autónomo. Eso sería someter el Poder Judicial al Legislativo. Bueno, ellos quieren hacer lo que pasa en Norteamérica. En Norteamérica los jueces son determinados por el Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que es fácil tomar las metáforas o tomar los ejemplos
cuando a ti te conviene, porque es muy fácil decir, sí, queremos ser como Norteamérica, que es la gran democracia, claro, pero Norteamérica, es cierto que el Poder Ejecutivo determina quiénes son los jueces y de por vida, pero también en Norteamérica hay tres poderes muy claros, en Norteamérica están los estados, o sea, hay elementos que de alguna manera frenan cualquier decisión del Poder Ejecutivo. Y así tiene que ser. En Israel no existe eso. Es cierto, ellos quieren agarrar, y eso por lo menos cambió en parte, de que quieren formar una comisión para determinar quiénes van a ser los jueces. Los jueces van a ser determinados por la mayoría parlamentaria, es decir, ellos mismos, o sea, por la coalición de gobierno. Lograron cambiar algunas cosas, pero ellos van a lograr, eso es lo que quieren hacer, es decir, que los jueces sean determinados no por una comisión donde estén los jueces adentro, los abogados, gente del público, gente también del Parlamento, no, quieren que sean los jueces determinados directamente por el Poder Ejecutivo. Porque ellos dicen lo siguiente, y ¿qué es lo que está atrás de esto? Toma en cuenta lo siguiente, durante todos los 20, o sea, el partido Likud, el partido de Netanyahu, está gobernando antes con Menachem Begin, o con Sharon, o con Shamir, con diferentes primeros ministros. Está gobernando hace 46 años. Está en el gobierno. O sea que si Israel, estamos en este momento en el 75 aniversario, o sea, mucho más de la mitad de la existencia de Israel, gobernó el partido de derecha, de una manera o de otra, con coaliciones más o menos estables o menos estables. Y ellos dicen, hasta ahora no pudimos gobernar porque siempre el poder judicial y siempre los medios de comunicación y las universidades son siempre en contra nuestra, porque son todos liberales, porque nos frenan, porque no podemos decir lo que queremos, porque no podemos llevar a cabo nuestra política. Entonces ellos toman en cuenta que a pesar que hace 45 años que estamos en el poder, no logramos llevar a cabo todo lo que queremos porque las fuerzas que están por abajo, las fuerzas que están por atrás, los pseudointelectuales, los liberales ocultos, nos impiden poder llevar a cabo todo. Entonces la forma que vamos a hacer es de a poco acabar con estos guardianes de lo que significaría las libertades de las personas. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial vamos a tratar de cercenarlo lo más que podamos para que nosotros podamos pasar leyes. Y de así a poco van a querer pasar leyes de otro tipo de elementos que van a cercenar en forma totalmente las libertades de los individuos. Exactamente como nosotros tenemos en cuenta, es decir, el pueblo en Israel toma en cuenta lo que ya sucedió en Polonia o lo que sucedió en Hungría, sabemos para dónde va. Entonces, de esa manera, la gente quiere agarrar y decir, bueno, momento, como tomamos en cuenta lo que va a venir después, no queremos que estén haciendo lo que se llama la política del salame, ir contando en fetas de a poquitito sin que te des cuenta, hasta que llegue el momento que ya no tenés salame, ya se acabó todo. Eso es lo que quieren hacer. Cuando estuve por allá hace un par de meses, esto fue a finales de mayo, sí, justo 2 meses, algo menos de hecho de 2 meses, una de las cosas que me llamó la atención y que llamó la atención a todo el grupo, menos a Alberto Garín, que conoce Israel como la palma de su mano, más concretamente Jerusalén, fue la cantidad de judíos ortodoxos de distintas denominaciones que nos encontrábamos por la calle, algunos con unos atuendos muy pintorescos, ¿no? Lo que dio lugar pues a que el grupo de contraescuchas hiciésemos algunas bromas. Bien, yo lo comenté, se lo comenté a Alberto, te lo comenté a ti, y una de las cosas que me decías era sí, Jerusalén está lleno y los alrededores de Jerusalén, pero en otras partes del país, como puede ser Tel Aviv, es muy raro encontrarse uno. De ahí que me llame la atención que tengan un porcentaje de la población minoritario, aunque como bien me dijiste en aquel momento, no hace más que crecer porque tienen una natalidad más alta que el resto de israelíes, pero siguen siendo minoritarios, estén condicionando de una manera tan drástica la gobernabilidad del país, porque luego no son tantos. No, son bastantes. Mira, la cantidad de lo que llamaríamos judíos ultraortodoxos, a ellos les gusta que los llamemos Haredim, que significa en hebreo temerosos del Señor, temerosos de Dios, ellos son aproximadamente un 10%. Aparte de esos hay otro 10% de estos judíos más liberales, de alguna manera liberales en el sentido porque van vestidos como nosotros y simplemente tienen solideo en la cabeza, pero también son a favor de los territorios que ocupamos, etcétera, son nuestros porque nos lo dio la Biblia.
Entonces, esta cantidad de gente tiene un problema, tenemos nosotros un problema grande, porque esta cantidad de gente se reproduce en cantidad y ellos saben que con el tiempo, como sea, van a terminar ganando, porque tienen más cantidad de hijos. El promedio de hijos puede ser aproximadamente de 8 a 12 hijos por familia. Y nuevamente, entre esos, el 60% trabaja, 55% trabaja, pero otro 55% no trabaja. Quien trabaja es la mujer. Por lo tanto, viven en forma bastante más, con menos cantidad de dinero. Por otra parte, con mucha cantidad de hijos, uno de ellos no trabaja, y aparte de eso hay un problema muy grande. Esta gente, ya por una cuestión histórica, no estudia ningún tipo de materia que para nosotros sería lógica, no matemáticas, no química, no biología, no inglés, nada, solamente Biblia, solamente la Biblia. Ok, lo cual puede ser muy bonito si estamos hablando del siglo XVIII, del siglo XVII, que por lo menos estudian y son alfabetizados. No hoy en día. Todas esas posibilidades son... Esa gente tiene casi imposible de trabajar en lugares que permitan una más cantidad de entrada de dinero. Por otra parte, no van al ejército. Entonces, eso hace que ellos marquen muchísimo la vida de lo que sucede en Israel. ¿Qué es lo que sucede? Hasta ahora, o sea, hasta este gobierno o hasta gobiernos anteriores, eran muy fáciles para los gobiernos de coalición. Como ningún partido político tenía mayoría, había que hacer coalición con partidos minoritarios. Y estos partidos minoritarios no les importaba si vamos a ir a una guerra, no vamos a ir a una guerra, cuánto dinero va para los pobres, cuánto dinero va para los ricos, cómo distribuimos el seguro social. No les importaba, lo único que les importaba que sean que se le dé dinero para sus estudios religiosos y listo. Y de esa manera está todo bien. Y eso fue lo que fue llevando a que esto los explotó a todos. Todo esto viene desde muy, muy atrás. Esto viene de la época de la creación de Israel, cuando las Naciones Unidas determinan que va a haber acá un país hebreo, un país para los judíos, un país para los árabes, etc. Y para que los judíos lograsen ante las Naciones Unidas determinar una posición única, Ben Gurión, que fue el primer ministro, se sentó juntamente con los religiosos y dijeron, mira, vamos a poner una postura única. Y los religiosos les dijeron, ok, queremos para eso no ir al ejército, queremos que la comida sea kosher en los lugares, o sea, de acuerdo a la religión, de acuerdo a la sharia judía, quiero decir, que en la comida, que el sábado sea el día de asueto, etcétera, etcétera. Y Ben Gurión aceptó, entre otras cosas, porque él pensó que estos son apenas un grupúsculo que se va a perder. Estos judíos van a dejar de existir. Estos van a ser parte de algo antiguo, y la modernidad y el nuevo Israel, el judío nuevo que viene a la tierra de Israel a desecar pantanos y a crear un nuevo Estado, vamos a hacerlos importantes, y estos van a dejar de a poco de ser importantes. Pero fue totalmente lo contrario. No pudo saber dónde iba. De aquellos pocos que tuvieron eximios de hacer el ejército, pasaron a ser una gran mayoría. Y esos son los que hoy en día son los que imponen la política de Israel. Caray, ya te dije en aquel momento que me parecía sorprendente y que es un problema que pasa muy desapercibido más allá de Israel, que siempre que nos llegan noticias son relativas a los problemas con los palestinos, pero muy pocas veces se habla de esta sobrerepresentación que tiene esta comunidad. Muy bien, pues hasta aquí llegamos, que nos hemos liado a hablar, Néstor, como nos pasó ahí en Jerusalén, y pues nos hemos puesto 40 minutos. Ha sido un placer, no quiero quitarte más tiempo porque sé que estás con un grupo. Ya nos gustaría a todos, especialmente a los que estuvimos en Jerusalén en mayo, estar allí contigo, y además a esa zona del país no estuvimos en Tiberíades porque quedaba muy lejos de Jerusalén. Pero vamos, si queréis conocer a Néstor, Néstor está disponible, ¿eh? Si vais a Israel por cualquier circunstancia, por lo que sea, por peregrinación, que es por lo que suele ir la gente, aunque no necesariamente. Israel tiene muchos encantos, es como destino turístico, no tiene precio, es de los mejores del mundo, y Alberto Garín diría que es el mejor destino turístico del mundo. Si queréis, tiene una página web, está total y absolutamente metido en las nuevas tecnologías, ya sabéis eso que se dice de Israel, Startup Nation, la nación emprendedora, ¿no? Pues Néstor Feller se llama Feller con doble L, es decir, con ella. Néstor Feller, ese es su nombre por si le queréis buscar, y si no, os doy su dirección web. Es toursentierrasanta.com, y ahí le podréis ver, lo tiene todo lleno de vídeos, fotografías, etcétera. Así que aparte de mostraros toda la riqueza cultural que tiene Israel, os puede dar unas cuantas horas de conversación, como habéis visto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Néstor.
Gracias a ti, Fernando, y a todos los contrascura, escuchas, los espero acá en Israel. Eso, ya sabéis, os está esperando. Bien, pues nosotros, entre tanto, espero que os haya servido esta charla que he tenido con Néstor para entender mejor lo que está pasando en Israel y que ha aparecido de golpe aquí en España. Acabamos de salir de las elecciones generales y todo lo ha ocupado la información nacional, pero ese poquito que llevaban los periódicos y la televisión de información internacional lo llevaba Israel. Así que espero que os haya ayudado a entender mejor y a poner en contexto todo lo que está sucediendo allí, que puede ir a peor. Es decir, podríamos tener un segundo semestre del año con información israelí muy cargada. Así que esto que sirva de punto de partida en el caso, Dios no lo quiera, que las cosas empeoren. Bien, nosotros nos vamos con Pizarro, que nos habla de cómo va a ser, no imposible, pero sí bastante difícil, alcanzar una investidura después de las elecciones. Si la investidura no es posible, habrá nuevas elecciones. Si la investidura es posible, habrá un gobierno inestable. En todo caso, tenemos por delante una temporadita de poca acción legislativa contra deuda pública. Aprovechemos anímicamente el impasse hasta que esta tropa retome impulso. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es miércoles 26 de julio. Mañana es 27 y estaré de vuelta. Hasta mañana.